Módulo 4. Principios y métodos de combate. En el módulo 4 se reconocerán las distintas formas de combatir un incendio forestal, las ventajas de cada uno y cómo se debería elegir. Principios del combate. Los principios de combate de incendios se basan en el accionar que puede aplicarse a cualquiera de los tres elementos que componen el triángulo del fuego y así lograr la extinción. Sofocación, enfriamiento y neutralización son los principios del combate. Sofocación es la eliminación del aire. El objetivo es que el proceso de combustión se interrumpa por ausencia de oxígeno. Para ello, ahogamos el fuego utilizando suelo mineral, tierra, arena, etc. Herramientas específicas como el batefuegos o la aplicación de agua. Enfriamiento es la reducción o eliminación del calor. La acción se realiza sobre los combustibles inflamados utilizando comúnmente agua. Neutralización, acción que tiende a alterar la disponibilidad del combustible. Puede ser con agua, tierra o interrumpiendo la continuidad, es decir, separando o aislando a los combustibles. Los factores que se deberán tener en cuenta a la hora de combatir un incendio forestal y que harán al combate específico del fuego serán el comportamiento particular del fuego, el combustible, la topografía, la meteorología y los recursos disponibles. Si bien tenemos métodos para la predicción del comportamiento de un fuego, que indefectiblemente va a estar dado por los otros condicionantes, como el FWI, es bueno que se tenga en cuenta cómo podría comportarse el incendio y saber qué método usar de acuerdo a ello. Si sabemos de antemano que las condiciones serán extremas, no se podrá trabajar junto a la línea. Es importante saber con anticipación qué combustibles tenemos en la zona afectada. Relevar, mapear y recorrer el terreno de nuestra jurisdicción nos ayudará a saber el material disponible, si podemos atravesarlo fácilmente o no, entender qué herramientas serán más efectivas. La continuidad, altura y particularidades de las especies para arder o no con más facilidad también nos harán entender qué método utilizar. Muchas veces el comportamiento del fuego y las posibilidades de trabajo junto a la línea lo establece la particularidad del terreno. Otro modelo de predicción nos muestra que según la pendiente, quebradas, llanuras, alturas, exposiciones, el fuego actuará de una u otra forma. De todas maneras, a este factor se le tendrán que sumar indefectiblemente los otros para suponer cómo actuará el fuego. Saber y estar actualizado en todo momento de las condiciones meteorológicas ayudará también, sumado a todo lo anterior, a entender cómo actuará el incendio, en qué dirección avanzará, con qué velocidad y hasta cuándo podrá bajar su intensidad inclusive. Así también podremos identificar momentos para desplegar al personal o iniciar un contrafuego efectivo. El método de trabajo que escogeremos, finalmente y luego de haber analizado los otros condicionantes, lo dará sin dudas la cantidad de recursos disponibles. Es decir que, si no contamos con los recursos adecuados, la táctica ideal la irá marcando el comportamiento mismo del incendio. Visto lo anterior, sabemos que el desarrollo del incendio podría ser tan complejo como su forma de combatirlo. Por eso, existen tres maneras concretas de accionar las maniobras para llevar al incendio hasta su extinción: método directo, método indirecto y método paralelo o mixto. El método directo es aquel en el que las tareas se ejercen junto a la línea de fuego, en el mismo perímetro sobre el borde de las llamas. Es fundamental que exista una baja intensidad calórica y baja velocidad de propagación. Siempre que las condiciones lo permitan, es la forma que se utiliza en la mayoría de los inicios de los incendios. Los beneficios de esta manera de combatir son: se disminuye la superficie quemada, el control de lo que sucede es certero, se utilizará el perímetro de incendio para las construcciones de las líneas de defensa, se aprovecha plenamente los lugares donde el incendio se ha apagado solo y generalmente el personal y equipamiento requeridos son menores que en otro método. Las grandes desventajas que presenta son que, si el incendio es muy irregular,
Las líneas de defensa serán más extensas, la exposición del personal será en este método más crítica. Con este método generalmente no se pueden aprovechar las barreras existentes en el sitio, tales como ríos, caminos, etc. Y por último, debe tenerse en cuenta que las posibilidades de que el fuego se escape o haya un rebrote que divida al personal siempre estarán latentes. En el método indirecto, las tareas se realizan a cierta distancia del contorno del fuego, generalmente por las condiciones de propagación que no dan posibilidad a que el personal se acerque. Los trabajos consisten en construir líneas de defensa con la finalidad de detener o servir de apoyo para contener el avance del fuego y lograr su posterior control y extinción. Suele utilizarse en incendios que se propagan rápidamente. Así también, este método es usado en sitios donde otros factores impiden que los equipos y el personal puedan acercarse al perímetro. La distancia del establecimiento de la línea de defensa respecto de la línea del fuego dependerá del comportamiento del fuego, accesibilidad, equipamiento y personal disponible, la presencia de barreras naturales y la importancia de las áreas próximas a proteger. También se usan superficies grandes, donde pueden aprovecharse barreras naturales o artificiales, y en lugares en los que la vegetación y o el terreno dificultan los trabajos o comprometen la seguridad del personal y los equipos. La gran ventaja de este método es la baja exposición del personal a los efectos de las llamas y del humo. Se consiguen identificar anticipadamente accidentes naturales o artificiales para ser aprovechados como puntos de anclaje o como parte de la línea de control. Pueden construirse líneas más seguras, se anula la tendencia natural de los combatientes a agruparse en los sectores de mayor actividad, pudiendo descuidar otros lugares. Sus desventajas, por otra parte, es el aumento de la superficie quemada. Existe la posibilidad de que el fuego se incremente peligrosamente entre el perímetro y las líneas de control. La necesidad de medios y de personal es mayor. Este método debe llevarse a cabo por un jefe de incendios experimentado. Las quemas de ensanche y contrafuegos pueden salirse de control. El método paralelo es la suma de los dos anteriores. En este se van utilizando las fortalezas de los dos métodos descritos y suele utilizarse en incendios de propagación media e intensidad calórica más bien baja. Se trabajará de este modo para ir aprovechando la utilización de cada factor condicionante para poder contener el avance del fuego. En este, las quemas de ensanche son una herramienta muy utilizada. Para optar por el ataque directo, se deberá tener en cuenta que una llama segura se la considera la que tiene la altura de 1 metro. Se podrán realizar tareas junto a la línea con llamas de hasta 3 metros si se cuenta con apoyo suficiente de agua, con medios aéreos o terrestres. Para tomar una determinación del método, se deberá conocer el pronóstico meteorológico para no tener cambios inesperados. Se deberá saber fehacientemente con qué recursos se cuenta. El material que se extrae en las líneas de defensa se arroja hacia el quemado en método directo y hacia afuera en métodos indirecto y paralelo. En estos últimos, para evitar que el fuego tome mayor intensidad al acercarse a las líneas de control y pueda saltarlas. Por último, todo el personal debe estar en conocimiento de las medidas tomadas o cambios que surjan. La finalidad de todos los trabajos en los incendios forestales es romper el triángulo del fuego, particularmente cuando se trabaja en la continuidad del combustible, en el borde del fuego y a lo largo de todo el perímetro se realizan las líneas de defensa y las líneas de control. Las líneas de defensa son fajas en el terreno, de largo y ancho variable, construidas en la trayectoria del fuego y en las que se corta y extrae todo el combustible aéreo, superficial y subterráneo, raspándose el terreno hasta el suelo mineral. Su construcción se realiza en forma manual o mecanizada. Estas tareas deben realizarse procurando minimizar el impacto ambiental de las mismas, es decir, no extraer material vegetal o no excederse en las dimensiones de la faja en forma innecesaria. Las mismas evitan los rebrotes y escapes del fuego. Las líneas de defensa se construyen o se hacen. Este tipo de líneas también podrá construirse con maquinarias que garanticen el objetivo. Se las conoce como líneas cortafuegos, brecha cortafuego, fajas.
Las líneas de control tienen como objeto encerrar al incendio. Estas se establecen o se ubican. Por ello, estas líneas son la suma de barreras naturales como ríos, lagos, arenales y otras barreras artificiales como caminos, rutas e inclusive las líneas de defensa. Los trabajos deberán comenzar y terminar en puntos de anclaje. Estos son todos aquellos donde el fuego no podrá continuar: canteras, ríos, caminos, zonas ya quemadas. Las líneas no deben presentar ángulos, puntas. Estos son debilidades de las mismas donde el fuego puede acelerarse y pasar. Debe recorrerse todo el incendio cuando sea posible por sus dimensiones y establecer las prioridades de trabajo para que éste no se escape. Se deberán conocer los vientos dominantes y las condiciones meteorológicas constantemente. Se aliviará el trabajo del personal con la utilización de maquinaria cada vez que se pueda y la evaluación del daño ecológico así lo amerite. Cuando se establezcan las líneas de control, se velará por utilizar la mayor cantidad posible de barreras ya existentes. Por último, tener siempre en cuenta que la capacidad de contención de una línea de defensa o de control será igual a su punto más débil.